Pues muy buenas tardes a las personas que nos están viendo en este momento en vivo. Gracias por estar aquí de manera no prevista, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Para las personas que nos van a ver posteriormente, les envío un saludo y bueno, pues quisiera tener este breve espacio para compartirles un poco sobre la acreditación y certificación del laboratorio clínico. Sean ustedes bienvenidos a esta cápsula de calidad, ¿no? ¿Por qué es importante contar con un sistema de gestión de la calidad en el laboratorio clínico? ¿Por qué es importante que en los laboratorios donde trabajamos tengamos un sistema de gestión de la calidad? Bueno, una de las razones, desde mi punto de vista de peso, es que los pacientes esperan resultados confiables cuando se atienden con nosotros. Esperan que el resultado que les estamos entregando sea confiable, asumen que ese resultado se está entregando de esa forma. Entonces, ningún paciente acude a un laboratorio diciendo explícitamente, ¿verdad? Explícitamente, oiga, vengo por un resultado o vengo por un estudio de una glucosa, de unos leucocitos, de un examen general de orina confiable. Se da por hecho que la información que vamos a entregar en el informe de resultados, valga la redundancia, pues es confiable. Y bueno, pues detrás de la confiabilidad hay muchísimas cosas. Y otra cuestión que esperan nuestros pacientes de parte, digamos, de nosotros, pues es que los resultados sean oportunos, ¿verdad? Esperan que los resultados estén entregados a tiempo, siempre. Y me gusta siempre resaltar que cuando un paciente se atiende en nuestro laboratorio, estas dos características requieren estar íntimamente ligadas. O sea, no podemos tener un resultado de laboratorio confiable con todo lo que eso implica si no está a tiempo, o al revés, no podríamos hablar de un resultado que esté entregado a tiempo. Es decir, ¿de qué nos sirve tener un resultado entregado súper rápido, a tiempo, más allá de lo previsto originalmente, si este resultado pues no va a tener confiabilidad? Entonces, las dos características, desde mi punto de vista, son indispensables, ¿verdad? La confiabilidad y la oportunidad. Y bien, ¿qué normas de gestión de la calidad son las que normalmente empleamos en el laboratorio clínico? ¿Cuáles son estas normas de gestión de calidad que normalmente desde hace ya varios años los laboratorios utilizamos para implementar sistemas de gestión de la calidad? Pues todo mundo las conocemos o hemos escuchado hablar de ellas. La más popular desde hace muchos años es la norma ISO 9001 y en los últimos años creo que ha cobrado fuerza, ha cobrado presencia la norma ISO 15189. El numerito que vemos después de esta norma, este numerito 2015, pues hace referencia al año en que se publicó a nivel internacional esta normativa. Entonces, el 2015 es el año en el que se publicó, el 2012 es el año en que se publicó a nivel internacional por esta organización estas normas que vemos aquí en pantalla. Entonces, muchas veces me preguntan los laboratorios que de alguna manera están interesados en implementar un sistema de gestión de la calidad, pues es si primero deben implementar ISO 9001 para posteriormente pensar en una acreditación por ISO 15189. Y bueno, pues esta norma ISO 9001, ¿qué incluye? ¿De qué trata esta norma ISO 9001? Que desde hace muchos años se hizo popular, cuando menos en México. Muchas empresas hablaban de tener una certificación y bueno, tal vez de manera no tan correcta hablaban de una certificación por ISO 9000.
En realidad, la norma ISO 9000, pues es una norma de vocabulario, fundamentos y vocabulario, y esta norma ISO 9000, pues no es una norma que traiga requisitos para los sistemas de gestión de la calidad. En ese sentido tenemos la norma que trae requisitos de gestión, que es la norma ISO 9001, como ya lo mencioné, en su versión 2015. Y esta norma, ¿qué trae? ¿Qué contiene? Bueno, pues tiene 10 apartados, 10 capítulos. Los primeros 3 son comunes en todas estas normas ISO, el objetivo y campo de aplicación, las referencias normativas y los términos y definiciones. Esta norma ISO 9001 no es específica para un sector, vamos a decir, del conocimiento, un sector productivo en particular. Es una norma genérica y pues un comercio, una empresa de autobuses, una aerolínea, una tortillería, un laboratorio clínico, un banco de sangre, la tiendita de la esquina, cualquier organización que desee implementar un sistema de gestión de la calidad bajo los requisitos de esta norma, bajo los lineamientos de esta norma, lo puede hacer. Y bueno, pues el contenido, para quienes no lo saben, o los apartados de esta norma son estos que vemos en pantalla. Nos hablan del contexto de la organización. Aquí, por ejemplo, se acostumbra o se estila, o podemos estar hablando de un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Un análisis FODA que sirve y que es de utilidad para la planeación estratégica, para implementar acciones que nos permitan de alguna manera aprovechar las fortalezas, ¿verdad? Aprovechar esto para atenuar, para mitigar las amenazas hasta donde sea posible y también atender las debilidades. Y entonces, cuando hablamos del contexto de la organización, bajo esta norma, pues pensamos en las famosas partes interesadas. Luego viene un apartado que nos habla de liderazgo, uno de los rubros que creo que en los laboratorios clínicos, las personas que en algún momento de nuestra vida profesional, pues vamos a tener o hemos tenido o tenemos en este momento personal a nuestro cargo. Entonces necesitamos pues desarrollar habilidades de liderazgo y eso pues no se desarrolla nada más con teorías, sino con la práctica, poner en la práctica toda la teoría que podamos observar en algún curso, ¿verdad? Por otro lado, pues ya la norma ISO 9001 nos habla de planificación, nos habla de esta parte del soporte, nos habla del soporte que podamos tener, es decir, procesos de soporte, ya la operación como tal, la operación de laboratorio, en este caso, tropicalizando al laboratorio o al banco de sangre específicamente, qué cosas tenemos aquí en cuestiones ya de lo que antes se llamaba los procesos, el proceso de realización o de prestación del servicio, realización del servicio, pues aquí trae los lineamientos correspondientes. Y luego, pues bueno, ya planificaste, tienes procesos de soporte, estás implementando lo que planificaste, pues tenemos que evaluar justamente el desempeño de nuestros procesos, de nuestras actividades, y pues también nos habla esta norma de mejora. Esta estructura, algunos la conocen como una estructura de alto nivel, en esta forma de ver, digamos, el esqueleto de la norma, ¿verdad? Entonces, ahora bien, ¿qué trae o qué hay de diferente con la ISO 15189? Bueno, pues la norma ISO 15189, claro, aquí les di un comentario muy, muy, muy general de lo que trae la 9001. Dentro de la 9001 hablamos
Hay una parte donde nos hablan, por ejemplo, de la calibración de los equipos y donde tenemos que pensar en cómo aseguramos que el informe de resultados ya de un laboratorio clínico pues sea confiable. No lo dice la 9001 con esas palabras, esto ya es aterrizado a un laboratorio clínico, por ejemplo. Y la 15189, como pueden ver en el apartado 1, 2 y 3, pues es común en cuanto a el nombre del apartado que la 9001, y después ya viene el requisito 4, el requisito 5 y la bibliografía y un par de anexos. Entonces, ¿qué pide la 15189 en cuanto a requisitos de gestión? Como les mencionaba en un par de videos que tuvimos hace unos días, pues en este apartado, pues nos va a indicar qué es lo que debe cumplir el laboratorio y cuáles son las responsabilidades de la dirección. Esta norma ISO 15189, pues nos habla de utiliza siempre el término el director del laboratorio. En muchos lugares, pues la figura del director puede ser el dueño, que siempre está ahí, pues digamos, pendiente de todo lo que sucede en el laboratorio, o en algunos laboratorios ya un poco más grandes, ahí están los accionistas y pues sí se tienen directores, ¿no? Un director general o un director técnico, por ejemplo. Y en otros laboratorios, pues el director del laboratorio, el dueño del laboratorio, pues es el propio jefe del laboratorio. En fin, después la norma nos habla de los requisitos del sistema de gestión de calidad, nos dice que debe haber un control de documentos, trae requisitos para cuando el laboratorio establece un convenio para prestar su servicio, trae requisitos relacionados con los exámenes que nosotros subcontratamos. Nos dice aquí que debemos de establecer, por ejemplo, criterios para seleccionar a laboratorios a donde vamos a enviar estas pruebas de laboratorio, estos estudios que no hacemos en nuestro laboratorio, aunque en un contexto de acreditación, este numeral lo aplicamos específicamente a las pruebas que acredita un laboratorio. Más allá de esto, pues el requisito es muy útil para que lo tengamos en cuenta cuando estamos subcontratando pruebas de laboratorio. Y aquí siempre les digo, no hay que, digamos, no hay que hacer un acto de fe en el sentido de que el laboratorio donde mandamos nuestras muestras, pues hace bien las cosas. Sí, partimos de la confianza, pero en este contexto necesitamos tener algunos elementos que brinden pues este soporte, esta confianza. Luego nos habla la norma de requisitos con respecto a lo que compramos, cómo seleccionamos al proveedor que nos vende los reactivos, cómo seleccionamos al proveedor que nos vende los consumibles, los insumos, las puntas, por ejemplo. Y la parte de los equipos también en este apartado se contempla. Y también, hablando de servicios externos, pensemos en cómo seleccionas al proveedor que te brinda un servicio de mantenimiento, un servicio de calibración, por ejemplo, cuando empieza a calibrar pipetas, cuando empieza a calibrar termómetros, ese proveedor, ese laboratorio de calibración, ¿qué requisitos debe cumplir? Y habla de asesoría. Esta parte de la asesoría, pues también, la verdad es que en muchos laboratorios es algo que hacemos, es algo que cuando brindamos un servicio, por ejemplo, en un hospital, se presta mucho a que haya un intercambio de puntos de vista, digamos, con los médicos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos de servicios de asesoría y de este lado, la 15189 nos habla, por ejemplo, de las quejas. ¿Cómo vamos a atender las quejas? En esencia, pues dinos cómo vas a recibir una queja, con quién la va a revisar, quién la va a analizar, quién le va a dar una respuesta al reclamante, etcétera. Después vienen el requisito 4.9 y 4.10, que están íntimamente ligados. Cuando las cosas no salen como las planificaste, cuando las cosas no suceden conforme tú lo estableciste,
pues estas desviaciones se llaman no conformidades. Cuando no cumples un requisito de la norma 007, cuando no cumples un requisito de la norma 087, cuando quedaste de entregarle a las 3 de la tarde el resultado al paciente y no lo tienes disponible, es una no conformidad. Cuando liberaste resultados de cualquier área de laboratorio sin tener un análisis de materiales de control de calidad interno, es una no conformidad. Cuando no tienes evaluación externa de la calidad en pruebas donde existen programas de evaluación externa disponibles en tu país, es una no conformidad. Entonces, pues aquí es donde la norma nos habla de cómo identificamos y cómo vamos a controlar esas desviaciones. La norma no nos dice cómo, nos dice qué, y justamente nosotros tenemos que desarrollar el cómo lo cumplimos, ¿verdad? Eso es una precisión importante que debemos hacer. Y luego, pues bueno, ya que apagaste el fuego, cuando identificaste las no conformidades, ¿cómo le vas a hacer para que no estés todo el tiempo con problemas? Entonces hay que hacer un análisis de causas, identificar la causa que originó el problema y establecer acciones que te permiten eliminar esa causa. Y bueno, otro numeral que ya como así de explícito no viene en la 9001 en su versión 2015, pues son las acciones preventivas. Y bueno, tradicionalmente, cuando hablamos de acciones preventivas tiene que ir nuestra mente al análisis de la información que está arrojando nuestro laboratorio, ¿no? Por ejemplo, si tú estás viendo el histórico de resultados en la evaluación externa de la calidad y tú, aun cuando en los últimos, vamos a pensar, 7, 8, 9 meses, has aprobado la evaluación externa de la calidad, ¿qué tal que siempre tienes un sesgo negativo? Es decir, que los últimos 7, 8, 10 ciclos de participación en la evaluación externa, en todos, tu resultado estuvo por debajo del esperado. Si bien es cierto, estás aprobando la evaluación, pues tal vez sea una buena oportunidad para establecer una acción preventiva. ¿Por qué? Porque estás detectando un sesgo. Luego, pues, nos habla de la mejora continua, nos da requisitos que debemos de cumplir con respecto a los registros que estamos generando. Y un numeral que es bastante robusto es el de evaluación y auditorías, porque aquí entran, digamos, como referencia dos normas ISO, como son la ISO 31000 para la gestión de riesgos y otra norma ISO que es la 19011, que es para la realización de auditorías. Entonces, pues este numeral es uno de los más robustos desde mi punto de vista. Todos lo son, pero bueno, este te hace revisar cuando menos otras dos normas ISO. Y bueno, pues ya tienes todo esto implementado, ya está llevándose a la práctica y periódicamente la dirección tiene que hacer una revisión de toda esa información. Y con respecto a los requisitos técnicos, ¿qué pide la 15.189? Que ya son tal cual, textualmente, como dice la norma en su título, son requisitos ya específicos para un laboratorio clínico. De por sí, en los numerales anteriores ya está súper enfocado el requisito de gestión a un laboratorio de análisis clínicos. Entonces, en primer lugar, la norma trae requisitos que debemos de considerar con respecto al personal del laboratorio. ¿Cómo vas por ejemplo, cómo vas a llevar a cabo la evaluación de la competencia técnica de una persona? Si una persona está en uroanálisis, ¿cómo sabes que cuando lee el sedimento está identificando bien las estructuras, las células, los cristales que se observan? ¿Cómo sabes que cuando está viendo al microscopio en parasitología, en el área de parasitología, que sí está identificando las estructuras, que identifica correctamente los quistes o los huevecillos, que sabe cómo se deben reportar los casos en los que detectan, por ejemplo, blastocistis, ¿no? Es una persona que está con toda la competencia técnica, no nada más para observar al microscopio, sino también para hacer un reporte.
¿cómo sabes que esa persona tiene esa habilidad? Y no hablemos también de otras áreas como es microbiología. Hay por ahí en muchos espacios en las redes sociales donde nos hablan de la importancia, ¿verdad?, de hacer un adecuado reporte del antibiograma. Entonces, no debo reportar tal cual da el equipo porque hay unas reglas, hay buenas prácticas en cuanto al reporte de las pruebas de susceptibilidad, de las pruebas de sensibilidad. Entonces, esa persona que esté en microbiología o en bacteriología, pues debe tener ese conocimiento, debe tener esa competencia. Y pues aquí es donde la norma nos habla de cómo evalúas esa competencia. También nos dice cómo que debemos evaluar el desempeño de las personas, de los compañeros que trabajan en el laboratorio. Nos habla de capacitación continua, nos habla de los aspectos que debemos de considerar en la inducción a una persona que trabaja en el laboratorio clínico. Por otra parte, en instalaciones y condiciones ambientales está pues bastante interesante cómo nos pide la norma que cuando estamos en el laboratorio, pues las instalaciones obviamente deben ser adecuadas. El equipo de laboratorio, reactivos y consumibles, diría dos cosas a resaltar aquí, pues es, por ejemplo, que no debemos emplear equipo de laboratorio sin antes haber evaluado su desempeño. Entonces ya no es como siempre le hacemos o le hacíamos cuando no existía esta norma, después te instalan el equipo, lo conectan, lo configuran, le hacen las calibraciones, procesan los controles, te entregan una hoja donde te dice el ingeniero, aquí está su equipo química, aquí está su equipo químico y listo, ¿no? Empiezas a procesar muestras de pacientes, ¿no? Resulta que tienes que hacer un protocolo de verificación del desempeño de tu método. Entonces, pues esto está muy interesante. Procesos preexamen, uno de los apartados que implican, pues ponernos a estudiar, implica leer, porque pues en la parte preanalítica hay muchísima tela de dónde cortar, ¿no? Muchísima tela de dónde cortar. No nos podemos quedar con el paradigma de que para muchas pruebas con 8 horas de ayuno es suficiente. Ya hay muchísimas publicaciones que nos hablan de la importancia de que el paciente pues tenga algunos minutos de reposo, es decir, que no deberíamos de tomarle la muestra, por ejemplo, cuando el paciente llega un poco agitado, con prisa, sobre todo, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, que se puede prestar eso a que siempre andamos corriendo, y llegas corriendo, llegas estresado, tienes prisa, entonces, y luego te toman la muestra. Entonces, hay recomendaciones, hay mucha tela de dónde cortar en la parte preexamen. Y bueno, en la parte de examen y en la parte de aseguramiento de la calidad, pues cómo nos da la norma el contenido de los procedimientos técnicos. Cuando tú estás en el área de química clínica y procesas glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, etcétera, bueno, tienes que documentar un procedimiento. La 15189 aquí nos dice lo que debe tener ese procedimiento. Y el aseguramiento de la calidad, este numeral, este solito te lleva a estudiar muchísimo, te lleva incluso a hacer un diplomado en materia de control de calidad o de control estadístico interno de la calidad, por ejemplo. Y entonces aquí también hay mucha tela de dónde cortar. Luego vienen los procesos post-examen, algunas consideraciones que debemos de tener. El informe de resultados, ¿cuál es el contenido? ¿Qué información debería de incluir nuestro informe de resultados? Y bueno, lineamientos que debemos seguir para la liberación y aspectos relacionados con la gestión de la información. Este último numeral, por ejemplo, cuando un laboratorio decide, tiene un software y en ese software programa reglas de autoliberación, pues ahí te obliga a estudiar un poco más porque hay, por ejemplo, unas guías, hay una guía del CLSI que te habla de lineamientos de autovalidación. ¿Y cuándo es práctico esto? Pues cuando tienes muchísimo trabajo, mucho trabajo. Entonces, los laboratorios que ya, digamos, son medianos o grandes, a algunos les resulta conveniente establecer algoritmos, establecer reglas para que se autoliberen algunos resultados y no tenga que estar un ser humano
dándole clic a liberar o validar, como le quieras decir. Pero claro, esto no puede ser tan arbitrario. Por eso, este punto también es súper relevante cuando un laboratorio decide emplear esos algoritmos de autoliberación. Entonces, pues este es el contenido de la 15189 para las personas que no conocen, digamos, o no lo conocían, el índice, el contenido de la norma. ¿Y qué es la acreditación? ¿Qué es la acreditación de un laboratorio? Porque también muchas veces hablamos indistintamente, ¿no? Decimos, oye, es que yo quiero certificar mi laboratorio por ISO 15189. Y no, cuando hablamos de ISO 15189, como ya vieron en el contenido, en el índice de esta norma, pues son cuestiones técnicas muy particulares. Entonces, la todavía vigente Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y digo todavía vigente porque esta ley pronto tal vez pase a la historia, va a pasar a la historia porque se tendrá que emitir una ley de la infraestructura de la calidad en México. Entonces, en México, en esencia, la ley vigente nos dice que cuando un laboratorio, vamos a pensar, vamos a tropicalizarlo, un laboratorio, aquí no habla de laboratorio clínico, pero cuando un laboratorio clínico es evaluado por un organismo de acreditación en cuestiones técnicas y si cumplimos los criterios de evaluación como son la norma ISO 15189 y los criterios propios de la entidad, entonces, si yo cumplo como laboratorio todo lo que acabamos de platicar, me audita un organismo de acreditación y cumplo todo eso, entonces me otorga un reconocimiento a mi competencia técnica y confiabilidad. Aquí ya no es de que yo les diga, oye, te juro por la Virgencita Santa que soy muy bueno o que mi laboratorio hace bien las cosas. No es de que, oye, créeme que aquí somos el laboratorio non plus ultra que emplea tecnología de vanguardia. O sea, sí lo puedes decir y tal vez sea cierto, pero cuando tú decides acreditarte, acude un organismo de acreditación justamente a evaluar si estás haciendo bien las cosas. Y estar haciendo bien las cosas, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si estás haciendo grupos sanguíneos en un laboratorio clínico y decides acreditar esa prueba en el área de hematología, pues entonces tú sabes que aun cuando seas un laboratorio clínico, necesitas hacer bien un grupo sanguíneo. ¿Y qué quiere decir hacer bien un grupo sanguíneo? Pues no lo hagas en placa, tienes que hacerlo en tubo. ¿Y qué más implica hacer un grupo sanguíneo bien hecho? Pues que lleves a cabo la prueba directa y la prueba inversa. Digamos que un grupo sanguíneo bien hecho, aunque no seas banco de sangre, si eres un laboratorio clínico, debes de hacerlo así y no hacerlo en una placa. Entonces, pues un laboratorio acreditado, pues tendrá que hacer bien los estudios y, repito, van a acudir expertos de las distintas áreas a confirmar que yo estoy haciendo bien las cosas. Dicho todo lo anterior, ¿es lo mismo acreditación que certificación? Pues no, ya vimos que certificar muy rápidamente, pues implica o nos habla de desarrollar un sistema de gestión de la calidad que sin lugar a dudas es muy bueno. Es mejor tener un sistema de gestión de la calidad por ISO 9001 que no tener nada. Si aplicamos muy bien la norma ISO 9001 en el laboratorio clínico, nos va a ayudar muchísimo. ¿Listo? Pero cuando yo me certifico por ISO 9001, no necesariamente hago bien las cosas. Puedo estar haciendo las cosas consistentemente bien o consistentemente mal o consistentemente regular. Y si pensamos desde el punto de vista técnico, definitivamente no nos podemos dar el lujo de hacer las cosas medio bien, ¿verdad? O regular, o peor aún, no podemos hacer las cosas mal. Entonces, la norma que realmente le aporta, desde mi punto de vista, un valor al laboratorio es la ISO 15189, que es una norma de acreditación, porque
además de cumplir requisitos de gestión, que lo haríamos si estuviéramos certificados, además de cumplir esto, vamos a cumplir requisitos relacionados con la competencia técnica. Cuando sumamos estos dos, pues hablamos de una acreditación, en este caso, bajo los lineamientos de la norma ISO 15189. Y cuando me auditan, para fines de acreditación, como les mencionaba, van a acudir al laboratorio compañeros, colegas de laboratorio que son expertos en sus áreas, que tienen experiencia y tienen conocimiento teórico y tienen experiencia práctica, que nos van a evaluar las áreas y las pruebas o los métodos que decidimos acreditar en nuestro laboratorio. Y bueno, pues aprovecho, tal vez muchos de los que nos están viendo ya saben, pues justamente para profundizar en todos estos temas, los invitamos, les hago una invitación a participar en un diplomado donde vamos a revisar el contenido de la norma ISO 15189. Prácticamente la norma la están viendo en pantalla en distintos módulos que son mensuales, que son clases grabadas, son van a tener acceso a la grabación las 24 horas del día, porque sabemos que trabajan, sabemos que trabajan muchísimo. Hay quien tiene 2 trabajos y algunas personas un poco más osadas tienen hasta 3 trabajos, ¿no? Entonces, pues los invito a participar en este diplomado de acreditación, donde vamos a revisar, sí vamos a revisar la norma, la vamos a revisar tal cual viene, pero no nada más es leer la norma, vamos a ver cómo puedes cumplir con esta norma, qué herramientas, qué mecanismos vamos a seguir para darle cumplimiento a esta norma. Entonces, la idea es que, por ejemplo, en este primer módulo, podamos revisar cómo podemos elaborar la documentación de nuestro laboratorio y cómo vamos a controlar los documentos y los registros de acuerdo a la norma ISO 15189. Y en este primer módulo también vamos a revisar formas de cumplir con la documentación de los procedimientos técnicos. Si tú quieres documentar tu procedimiento para hacer un cultivo de orina, para un cultivo de un exudado faríngeo, un cultivo de un exudado vaginal, si quieres documentar tu procedimiento del examen general de orina, si quieres documentar tu procedimiento de un coproparasitoscópico, de un examen coproparasitoscópico, de un examen coprológico, si quieres documentar tu procedimiento de la biometría o la citometría hemática, si quieres documentar tu procedimiento de toma de muestras, como ustedes saben, en México hay una norma oficial mexicana que nos pide que hagamos un manual de toma de muestras. Entonces, bueno, pues, ¿qué le puedes incluir a ese manual? La norma ISO 15189, a lo largo de la misma, nos pide varios procedimientos. Entonces, en el primer módulo vas a aprender cómo documentar todos estos procedimientos, cómo elaborar tus formatos y demás. Y dicho sea de paso, este diplomado, pues no nada más es teoría, no nada más es que yo esté hablando y hablando, sino tienes que arrastrar el lápiz. Y como ya no se usa mucho el lápiz, entonces tienes que abrir tu computadora, tienes que abrir tu archivo de Word o tu Excel para desarrollar esta documentación. En el segundo módulo, entonces, bueno, en el primer módulo ya vas a tener la oportunidad, ¿verdad? La oportunidad de conocer todo esto que acabo de mencionar, para que en el siguiente módulo, pues ya empecemos a revisar todo lo que la norma le pide a la dirección de laboratorio y los lineamientos generales que debe tener el sistema de gestión de la calidad. En el siguiente módulo vamos a hablar de los requisitos de convenios, servicios externos y suministros y de asesoría que pide la 15.189. Después vamos a hablar de algo que tiene un grado de dificultad interesante y que no a cualquiera se le da, o sea, es de mucha práctica, lo que tiene que ver con no conformidades, analizar los problemas, tratar de encontrar qué los originó. Desde mi punto de vista, eso es un arte. Hay algunos laboratorios que han trabajado conmigo, que los he asesorado para su acreditación,
y saben que al hacer un análisis de causas es un arte. Y bueno, pues como todo en la vida, para dominar ese arte necesitamos practicar. Entonces, está súper interesante. Y luego viene el módulo de evaluación y auditorías, que como les comentaba, pues aquí tendremos que hablar de lineamientos relacionados con la gestión de riesgos y con propiamente la ejecución de auditorías bajo los lineamientos de la norma ISO 19011. Después vamos a partir del módulo 6 y hasta el 10 vamos a revisar los requisitos técnicos, personal de laboratorio, procesos preexamen, los procesos de examen, instalaciones, equipo y reactivos, aseguramiento de la calidad y luego ya viene la fase postexamen y gestión de la información. Son 10 módulos, vamos a empezar el 15 de marzo y terminará el 15 de enero del año que viene. El aval académico nos lo otorga el Colegio Guerrerense de Químicos Clínicos y este diplomado tiene un valor de 150 horas curriculares. Es un diplomado teórico práctico para que quede el conocimiento asimilado. Si tú estás en un laboratorio que tiene ISO 9001, si tú eres dueño de un laboratorio y quieres caminar a la acreditación, esto te va a ser de mucha utilidad. Si tú estás pensando en, oye, me certificaré o me acreditaré, ¿qué hago? Te recomiendo que te acredites y te recomiendo que tomes este diplomado que te va a ser de muchísima utilidad. Quien quiera desarrollar un sistema de gestión o lo esté haciendo, este diplomado le va a ser de muchísima utilidad. Quien quisiera ingresar a un diplomado como este solamente para tener un cartoncito que dice que tomó un diplomado de acreditación, le va a costar mucho trabajo porque aquí se tiene que poner en práctica todo lo que vamos a realizar en la teoría. Y bueno, pues este es el diplomado. Les quiero compartir que ustedes tienen hasta el día de hoy, si el día de hoy todavía deciden incorporarse a este diplomado, que están cordialmente invitados, podrán no pagar inscripción. Todavía al día de hoy tenemos esa posibilidad para poder estar aquí. Entonces, si alguno de ustedes está interesado o conoce a algún interesado en este diplomado, puede compartirle este video y puede mandarme un WhatsApp. Ahí está justamente mis datos. Ahí está el WhatsApp para que me escriban y pueda yo enviarles la información. Aquí en la descripción de este video les voy a dejar el link directo al WhatsApp o el link directo a la página del registro. Hasta el día de hoy te ahorras la inscripción si cubres el primer módulo de este diplomado. Y hay otra posibilidad, si cubres 9 módulos, el último módulo no lo pagas, es totalmente gratuito. Pues bien, espero que esta breve sesión haya sido de utilidad para dos cosas, para que tengas una muy vaga noción de del contenido de la norma ISO 9001, que es, ahí lo puse en algunas viñetas, y el contenido de la 15189. Y espero, más allá del diplomado, haber logrado la transmisión, ¿verdad?, de que la 15189 es un traje a la medida del laboratorio clínico, que si tú eres dueño de un laboratorio y dices, me certificaré o me acreditaré, te diría, no le tengas miedo a la acreditación. De todas maneras, vas a hacer un esfuerzo en desarrollar documentación. Entonces, mi recomendación es acredita tu laboratorio. Si tú estás en un laboratorio acreditado, este diplomado te va a ser de mucha utilidad para entender el por qué tal vez en tu laboratorio se hacen las cosas de una forma o de otra. Y si estás en un laboratorio que ni está acreditado y tal vez no sabes si se quiere acreditar o no, también te va a ser de mucha utilidad este diplomado, porque vas a aprender cosas, y si de verdad asimilas este conocimiento, vas a poder aportar valor, vas a poder aportar cosas a tu laboratorio, al laboratorio donde trabajas, donde colaboras, y quién sabe si en algún momento de tu vida profesional acabes al frente de un laboratorio, acabes siendo responsable de un laboratorio, o
termines trabajando o en alguna etapa de tu vida profesional en el área de calidad y no en el área de calidad analítica, sino de gestión de la calidad. Y pues claro que este diplomado te va a ser de mucha utilidad. Poco a poco hay más laboratorios clínicos acreditados que requieren personal que tenga conocimiento de esta norma. Pues bien, eso ha sido todo en esta sesión. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues aquí, como siempre, vamos a saludar rápidamente aquí a las personas que están conectadas o estuvieron, como es la química Berta, Citlali, Ralph, Olivia, Laura, Citlali, Gaona, Jessie, Cindy, la química Cintia Aguilar, que trabaja en un laboratorio acreditado, al igual que la química Berta Jiménez. Perfecto, pues muchísimas gracias, cuídense mucho y mándenme un WhatsApp o compártale esta transmisión a alguien que pudiera estar interesado. Cuídense mucho.